elecciones surgen en un contexto bastante particular, no solo por la pandemia, sino también por la suspensión de las elecciones de febrero, por la celebración de las elecciones municipales en marzo, no solo de una forma extraordinaria, sino además aisladas de las demás elecciones congresuales y nacionales que se celebrarán ahora en una fecha por demás movida debido al tema de la pandemia y del coronavirus. Todo eso genera una especie de circunstancia extraordinaria en general, pero además estamos hablando también quizás de las vísperas del cierre de una era política particular que ha sido gobernada por un mismo partido y según las encuestas Gallup, Greenberg y Mark Penn, podríamos estar hablando de la salida del partido oficial que tiene cerca de 2 décadas, como les decía, en el poder y por tanto la entrada del principal partido de oposición. Pero aún si eso no fuese a pasar, estaríamos hablando entonces de unas elecciones marcadamente reñidas y eso nos lleva a un sinnúmero de preguntas importantes que como ciudadanos deberíamos hacernos. La primera es cuáles son las funciones de las personas a las que vamos a elegir en estas elecciones del 5 de julio. La segunda es cómo se relacionan entre sí, cómo funciona eso del contrapeso y el freno que deben hacerse los poderes del Estado, cómo podemos contribuir con el voto a la división de poderes, a una más sana democracia y naturalmente cómo funcionan en sí las elecciones, eso del arrastre o no arrastre, el método de Hong y naturalmente el tema de una posible segunda vuelta. Vamos por parte. Primero, el tema de una posible segunda vuelta. Lo que dice la Constitución es que para 2 personas resultar electas, presidente y vicepresidente o vicepresidenta de la República, es necesario que gane con el 50% de los votos más un voto. No un 51% de los votos, sino el 50% de los votos más un voto, una boleta más del 50%. En caso de que ninguna boleta, ningún candidato logre el 50% más un voto, entonces se celebraría una segunda vuelta, unas segundas elecciones entre los 2 más votados. Y ahí quien resulte ganador, entonces resultaría electo presidente y vicepresidente de la República. Hay quienes se preguntan si eso de la segunda vuelta es bueno para el país, porque al final las elecciones son costosas, ¿no? Y celebrar unos segundos comicios representa un costo económico que para un país como el nuestro puede ser significativo. El tema está en que la segunda vuelta garantiza quizás una especie de mayor probabilidad de gobernabilidad. También pasa que si no tenemos una segunda vuelta y tenemos, por ejemplo, 3 candidatos con relativa paridad entre ellos, estaríamos hablando de que si gana uno, por ejemplo, con un 35 y el otro queda en un 28 y el otro en otro 28, la mayor parte de la gente no quería ese candidato que resultó electo. Esos problemas se subsanan con una posible segunda vuelta y con el requisito del 50 más 1 para pasar en primera vuelta. En cuanto a los legisladores, senadores y diputados, lo importante por ahora es entender que ya no hay arrastre. Antes, en los comicios pasados, no se podía votar por un senador o una senadora y un diputado o una diputada de un partido distinto a ese senador y senadora. Por ejemplo, llamemos el partido hipotético ABC, si fuésemos a votar por el senador o senadora del partido ABC, entonces el diputado o diputada a seleccionar debía ser de ese mismo partido. De lo contrario, el voto no era válido. La sentencia del Tribunal Constitucional 375 del mes de agosto del año 2019 eliminó el arrastre, permitiendo así que las personas puedan elegir a un senador o senadora de un partido y un diputado o diputada de otro partido. Por tanto, en los comicios a celebrarse el 5 de julio, usted puede votar por un senador y por un diputado de partidos distintos. También está el asunto del método de Hong. Básicamente, para explicarlo muy llanamente, es una forma proporcional de repartir los escaños o los asientos en el Congreso, para decirlo de una forma muy llana, en base a la cantidad de votos que recibe un partido y en base a las candidaturas a la diputación que ese partido presenta para determinada demarcación. Comprendida la segunda vuelta, el 50 más 1 y el tema del arrastre, es importante entender por qué lo inteligente como ciudadanos es fraccionar el voto.
¿Y qué es realmente fraccionar el voto? Los poderes del Estado están diseñados para ser independientes uno del otro y además también para vigilarse uno frente al otro, ¿no? Por eso el legislativo se supone que vigila y supervisa al ejecutivo, que es el gobierno, el judicial sirve para procesar los crímenes y delitos cometidos también por el poder, entre otros asuntos, y tienen naturalmente funciones distintas. Esa naturaleza de la forma en la que está diseñado, pensado el Estado, funciona mejor cuando los ciudadanos jugamos nuestra parte para mantener la distancia entre los poderes del Estado, para que entre ellos haya una distancia sana. Nuestra parte es, naturalmente, ejercer un voto inteligente. Y como les decía, ese voto inteligente es un voto fraccionado. Es un voto que dice, si voy a votar por el partido tal o por el grupo tal o por el bando tal en el poder legislativo, voy a asegurarme de que mi voto en el ejecutivo sea distinto para que estos dos grupos no estén en una complicidad excesiva y por lo tanto pueda ser más viable el tema de los frenos y contrapesos, como le llama la Constitución, de los poderes del Estado y así poder, por ejemplo, reducir las probabilidades del tema de la corrupción, que unos se denuncien a los otros ya que están ahí adentro y tienen por lo tanto mayor acceso a informaciones públicas que quizás el ciudadano común no tiene y un largo etcétera de razones por las cuales esa división es muy sana y se propicia mejor cuando se fracciona el voto y cuando los poderes del Estado no están todos gobernados, todos regidos por un mismo partido, por un mismo grupo o por unos mismos intereses. Entonces, comprendamos lo básico de los poderes del Estado. Primero, lo que se denomina el primer poder del Estado, valga la redundancia. Ese primer poder del Estado es el poder legislativo, que queda encarnado en el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene dos piezas, el Senado y la Cámara de Diputados. Cuando le hablan del Congreso, le hablan de ambas cámaras. El Senado está conformado, naturalmente, por los senadores. En el Senado están los representantes de las provincias y del distrito, uno por provincia y uno para el distrito. Por lo tanto, ellos representan a la demarcación territorial, políticamente hablando, por completo. En el caso de los diputados, el número de diputados varía dependiendo de la densidad poblacional. Por tanto, una circunscripción con una densidad poblacional muy alta va a tener más diputados en la Cámara que una circunscripción con baja densidad poblacional. Los senadores representan una demarcación completa, como por ejemplo una provincia. Se elige un solo senador por provincia, un solo senador por el distrito. Sin embargo, en el caso de los diputados, la forma en la que funciona es que son electos en base a la densidad poblacional, básicamente en base a la cantidad de habitantes que hay en esa circunscripción. Si hay mucha gente en esa circunscripción, entonces tendrá más diputados que les representen en el Congreso, de manera tal que la Cámara de Diputados es como una representación proporcional de cuán habitada está cada área del país. Además de fraccionar el voto, otra forma inteligente de garantizar ese tema de la pluralidad y los frenos y contrapesos es no solo mirando los poderes del Estado uno frente a otro, no solo mirando al Ejecutivo frente al Legislativo y por tanto votando, por ejemplo, de un partido para el Ejecutivo y de otro para el Legislativo, sino también dividiendo los votos que son para el Legislativo, para que dentro del Congreso haya pluralidad o haya varias visiones o haya compensación, ¿no?, de las fuerzas y los poderes. Por eso, ahora que no hay arrastre, también podemos aprovechar y votar, por ejemplo, por un senador o una senadora de un partido y un diputado o una diputada de otro partido, de manera tal que, por ejemplo, en la votación se puede diversificar, fraccionar o garantizar pluralidad votando por un partido en una boleta presidencial, por otro partido en una boleta senatorial y por otro partido totalmente distinto en una boleta de la Cámara de Diputados. Ejemplos recientes de cómo los poderes se relacionan entre ellos y por qué es importante que un mismo partido o un mismo grupo no tenga el control total de todos los poderes del Estado es, por ejemplo, el tema de los estados de emergencia que ha ocurrido recientemente. Es solicitado por el Ejecutivo, por el gobierno, pero debe ser aprobado por el Congreso. Si no le conviene al país, pues uno de los dos jugará su rol en hacer ese contrapeso.
Otro ejemplo de ello es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la entidad que elige a los jueces de las más altas cortes del país. Si teniendo asientos en ese consejo, tanto el ejecutivo como el legislativo, si son de partidos distintos, pues puede generarse un rejuego un poquito más plural. Y también está el ejemplo del Presupuesto General del Estado y de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que son quizás los dos documentos más centrales para la ejecución anual de la política pública, y ambos, si bien son propuestos por el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa, no menos cierto es que son aprobados como normativas por parte del Congreso Nacional. En cuanto al tercer poder del Estado, a esos no los elegimos, que son los jueces, pero la forma en la que votamos impacta qué tan bien o qué tan mal opera la justicia. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, el gobierno, nombra al, por ejemplo, titular de la Procuraduría, que es la cabeza del Ministerio Público. Eso juega un rol. Además, tiene una silla en el Consejo Nacional de la Magistratura. Además, tiene la posibilidad de indultar a personas condenadas por la justicia, es decir, a emitir un perdón del gobierno y, por tanto, a que esa persona pueda salir libre, por ejemplo, si fue condenada a cárcel por un crimen o delito. Entonces, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen impacto uno sobre el otro. Las elecciones del 5 de julio determinan cómo queremos que ellos se relacionen entre ellos y qué visión queremos ver propugnada tanto en el Congreso como a nivel de política pública en el gobierno. Hay que ir a votar, hay que tomar las precauciones sanitarias del lugar, mascarilla, desinfectantes, distancia, irse a casa inmediatamente se termine la votación o el proceso de votación de cada persona, no quedarse ahí en el recinto. Todo eso es muy importante. Hay que cumplir con el deber de ir a votar, porque lo que estamos decidiendo ahora no es solamente quién va a llegar específicamente al Senado o a la Cámara de Diputados o quién se va a sentar en la silla presidencial y en la silla vicepresidencial. Estamos decidiendo cómo se va a armar el rejuego político entre los poderes del Estado después de que tantos años han pasado con el mismo partido gobernando todos los poderes del Estado. Y con este comentario no quiero hacer hincapié en que hay un partido mejor que otro, ni mucho menos, sino en que un balance equitativo en la distribución de las cuotas de poder entre los partidos es esencial para que la democracia sea sana y robusta.